Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, en esta hora y te damos gracias por las bendiciones que recibimos de ti. Gracias por estas horas sagradas que nos das para descansar de todas las vainas de la semana y para unirnos a ti en comunión. Permite, Padre, que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, sea dirigido por ti y que en especial, oh Dios, que tus hijos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, en cualquier religión en la que estén tus hijos, puedan entender, oh Dios, este mensaje, esta palabra, estos símbolos, este mensaje de salvación, este plan maravilloso que tú ideaste para nosotros. Bendice a Ricardo, que él pueda utilizar de tus palabras, pueda llegar a nosotros, oh Dios, y podamos entender con claridad este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Así que nuevamente, bienvenidos todos a esta tu hora, a veces hora y media, para dialogar, platicar sobre la palabra de Dios y traerte esas noticias, esos eventos proféticos, explicar un poquito entre todos nosotros esos maravillosos símbolos y secretos que Dios tiene en la palabra para nosotros. Ya que están escritos en la palabra, no son tan secretos, me imagino yo. Lo único que necesitamos es la dirección del Espíritu Santo para poderlos entender. Y como sabes ya, hemos traído a diferentes personas, diferentes pastores o laicos, evangelistas, que Dios los ha utilizado grandemente y los ha inspirado para que temas específicos de la Biblia los puedan entender con una claridad tan bonita y nosotros todos los podamos entender. Por eso en esta noche tenemos nuevamente a nuestro hermano evangelista, miembro de la iglesia de Fajardo, ¿verdad? Y él nos va a abundar nuevamente en esas otras fiestas que nos quedamos. Pero antes de necesitamos sacar tiempo para orar. No he recibido muchos pedidos de oración esta semana, pero creo que tengo 3 aquí en mi libreta. Siempre los apunto en mi libretita, mi pequeño journal de oración. Y me gustaría presentarlos ahora para que podamos orar por ellos. Creo que tenemos 2 o 3 hermanos más y quiero darle la bienvenida. Hay una carita aquí que no conozco. Yo sé que Ricardo conoce a la persona que tenemos con nosotros. Así que bienvenida, Maribel, Gracias. a este grupo de estudio, que no sea la primera vez, que puedas estar con nosotros más y que todo lo que se va a hablar hoy aquí, tú lo puedas entender con claridad. También si tienes preguntas en confianza, puesto que ya estás en el chat, las puedes hacer y el experto en el tema, que es Ricardo, te puede ayudar. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ok, así que hermano César está aquí con nosotros. Yo le voy a pedir al hermano César si nos ayuda con la oración en esta tarde. Vamos a orar por los jóvenes mundialmente, los jóvenes donde quiera que estén. Los jóvenes, se hizo un estudio de al muy alto de jóvenes que están sufriendo de depresión debido al encerramiento y nosotros vivimos en el campo, pero hay muchos jóvenes que viven en edificios, en lugares donde no pueden salir a coger el aire fresco, jugar afuera, sin restricciones. Queremos orar por esos jóvenes. También queremos orar, yo tengo 3 nietos en Puerto Rico que quiero orar por ellos, los quiero poner a Dios hoy en oración para que Dios los ayude a tomar decisiones. Y también tenemos a nuestro pastor Solórzano. El pastor Solórzano, estuve hablando con él hoy, él quiere que oremos, también le pedí permiso, ¿verdad? Para mencionar su nombre hoy. Una persona muy ocupada, tiene 4 iglesias, rueda para aquí, para allá y queremos orar por él en esta noche. Así que hermano César, te ha tocado orar, intervenir hoy. Hermano César es un joven
que yo quisiera que en uno de estos viernes también él nos dé su testimonio de cómo Dios ha rescatado ese tizón, lo sacó de allá donde estaba en el fuego y lo trajo para el servicio del Señor. Y admiro su familia, su esposa, sus hijos, porque ellos batallan fuertemente contra las fuerzas que luchan contra ellos, pero Dios, que es poderoso, lo mantiene aquí con nosotros. Así que, hermano César, ¿tienen la lista ya? Mis nietos, el pastor y los jóvenes mundiales de nuestras iglesias y los jóvenes que están pasando por depresión. Amén, amén. Bueno, pues gracias por la oportunidad que nos dan de poder estar orando en esta tarde. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar a nuestro Padre Celestial, y Él es el que contesta todas las oraciones. Nosotros solamente somos instrumentos y dejemos que Él conteste de acuerdo a su santa y divina voluntad. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a orar en esta tarde de Santo Sábado. Bendito Padre Celestial, en esta hora de tu Santo Sábado, Señor, te queremos pedir primero que nada el perdón de nuestros pecados, Señor. Sabemos que tú has comenzado una obra maravillosa en nuestras vidas y tú poco a poco las irás perfeccionando, Señor. También te queremos pedir de una forma especial por todos los jóvenes a nivel mundial, Señor. Tú sabes que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, Señor, pero tú lo has vencido en la cruz del Calvario. Así que pedimos de tu poder para que tú puedas ungir a todos esos jóvenes, Señor, que tú los puedas visitar, aquellos jóvenes que están en la iglesia que aún no te conocen, aquellos jóvenes que están fuera de la iglesia que aún no te conocen, Señor. Tú puedas usar a ese grupo de jóvenes que realmente te buscan, que realmente te sigan y que puedan dar el fuerte pregón a esos jóvenes, Señor. Te pedimos de una forma en especial por los nietos de nuestra hermana Wanda. Tú conoces a cada uno de ellos, tú conoces su corazón, su pensamiento. Esos jóvenes han crecido en la iglesia, Señor, pero lamentablemente a lo mejor no están tan metidos en la iglesia, pero queremos pedir que tú los unjas, Señor. Queremos pedir que tú los visites con tu Espíritu Santo, ya que tú eres el único que puede transformar las vidas, ya que tú eres el único que puede restaurar esos corazones que esos corazones afectados por el mundo, por el enemigo que trabaja en nuestras vidas, Señor. También te queremos pedir de una forma especial por el pastor, Señor, por el pastor de nuestra pastor de nuestra iglesia, Pastor Solórzano, Señor. Tú sabes, Señor, su corazón, su mente, todos su pensamiento, Señor. Tú lo conoces a él, así que pedimos de una forma especial que lo visites, que lo sigas ungiendo con tu Espíritu Santo y que él pueda dar de testimonio día tras día, Señor, de que tú lo has ayudado hasta el día de hoy, Señor. Así que, Padre Santo, también te queremos pedir de una forma especial que bendigas esta programación que se está llevando a cabo, Señor. Este ministerio que se está llevando a cabo, Señor, que tú puedas bendecirlo siempre, Señor, y que muchas personas a través de este ministerio puedan conocerte y que también podamos aprender día a día, Señor, de todo lo que se va a hablar en esta tarde, Señor. Bendice al que trae tu palabra, Señor. Bendice a los que se están conectando, Señor. Bendice a todas esas personas que vean este video, si no lo ven hoy, Señor, lo puedan ver después, y que tu Espíritu Santo sea el que trabaje en nuestras vidas, Padre. Hay tantas cosas que pedirte, Señor, pero tú conoces cada uno de nuestros pensamientos y nuestros corazones. Solamente te queremos pedir que tú las contestes de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y gracias por esa muerte en la cruz del Calvario, que es la única que nos da el ánimo para salir adelante y la fortaleza de vencer al enemigo, Señor. Así que quédate con nosotros en esta noche, en esta programación. Tú seas el invitado de honor en esta programación y que tú puedas dirigir este programa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Amén. Gracias a César por esa intervención en este momento. Y queremos también decirte si tienes algún pedido adicional, lo puedes escribir en el chat, porque vamos a estar pendientes del chat mientras está llevándose a cabo la charla, el estudio de esta noche. Quiero siempre repasar un poquito, pero antes de repasar, me gustaría que escucháramos al Cuarteto Shema. El Cuarteto Shema tiene muchos años de experiencia. Ellos grabaron un video para nosotros. Hace un tiempito lo grabaron y me gustaría compartirlo con ustedes en esta hora como la alabanza que tenemos para hoy antes de comenzar. Así que disfrutemos esta alabanza.
y más cerca está, anunciando el fin, el sonar de las trompetas, al mandato de Gabriel, es la hora ya. Vamos al hogar, cuando Jesús descienda, en las nubes celestiales, las tumbas se abrirán, sus hijos y el que viva te transformará, que es ahora ya, cuando veré a Jesús. Veo por doquier el cumplir de las señales y las profecías a su tiempo están. Llama el Padre a su Hijo, le dice ven, busca la iglesia, que es la hora ya, la boda de iniciar, cuando Jesús descienda, en las nubes celestiales, las tumbas se abrirán, sus hijos llamarán, y el que vive aún te transformará, que es ahora ya, cuando veré a Jesús, y el que vive aún te transformará, que es ahora ya, cuando veré a Jesús, es la hora ya, cuando veré a Jesús, cuando veré a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios que a través del tiempo todos podemos tener memorias y podemos alabar a Dios de cualquier forma. Podemos alabar a Dios con la música, predicando, poniéndole una mano a otra persona, dándole ánimo, llamando por teléfono. Hay tantas formas de darle gracias a Dios. Y especialmente en este tiempo que vemos que hay cosas que se están cumpliendo. La Biblia no es un libro común.
La Biblia, sabemos, es un libro de texto y en inglés le dicen Bible, es el Believer's Instructions Before Leaving Earth. Las instrucciones del creyente antes de irnos de la tierra. ¿Para dónde? Pues para el cielo. Entonces, por eso tenemos todos los viernes estos estudios. Tenemos varias personas que estudian con nosotros y además que estudian con nosotros también tienen preguntas y tenemos un grupo de estudio. Si tú tienes preguntas, es importante que las envíes a esos números que ves ahí detrás de nosotros. 334-354-4849. Es una tableta. Ahí, si tú tienes preguntas de los temas que hemos tenido antes, del tema que tendremos hoy, no te atreves a hacerlo en público o escribirlo aquí en el chat. En confianza la puedes escribir. Mantenemos tu privacidad, pero vemos las preguntas y de esas preguntas, los pastores que están con nosotros le pedimos ayuda a Dios y buscamos la respuesta. Así que anímate, ahora es el momento de darle share a la programación de hoy, enviársela a tus amigos y especialmente a tus amigos con los cuales estabas estudiando antes de que entrara el COVID-19, la pandemia. Con esas personas, con ese pequeño grupito que tú sabes que están interesados en conocer un poquito más de lo que está ocurriendo en este mundo. Hemos ido hablando diferentes sucesos a la partida de la fe, la palabra de Dios, que es la guía única que tenemos para recibir instrucción del cielo. Hemos visto a través de símbolos y de un sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor, un sueño misterioso que solo lo reveló a través de Daniel, su profeta. Entendimos con la palabra de Dios que todo lo revelado concierne a nosotros y Dios siempre utilizará un personaje, un hombre, que a pesar de que es pecador y es un ser humano, Dios lo aparta para hablarle y lo llamamos profeta. En la Biblia pudimos ver que hay profetas masculinos y profetas femeninos. De eso hablaremos un poquito más adelante. Pero ahora te quiero dar un repaso de lo que hemos hablado hasta ahora. Ya hemos visto la estatua de Nabucodonosor, vimos qué simboliza cada uno de esas piezas, esa cabeza, esos pechos, ese tronco, esos muslos y esas piernas y los pies de hierro y barro mezclado, barro cocido mezclado. ¿Okay? Esas cosas ya las vimos. Vimos también que también se asemejaban a bestias. Las bestias son reinos. Vimos también más adelante que hay más adelante en esa estatua, en la parte de los pies de barro y hierro, un cuerno que se levantaba queriendo hacer guerra contra Dios, cambiando leyes, normas, estatutos, principios, tiempos y varias cosas, hablando blasfemias contra Dios. Hemos hablado de eso y si quieres puedes ir al Facebook más atrás y ver allí esos temas que hemos tenido y si tuvieras preguntas de ellos también nos lo puedes escribir. La semana pasada Ricardo nos ha traído el tema de las fiestas de Jehová porque queremos que veas a través de esta maravillosa maqueta que Dios le dio al pueblo de Israel, este maravilloso santuario en la tierra, era un tipo del antitipo. Es uno de los temas que hablamos también, de ese santuario en el cielo. Y ese tipo era un símbolo exacto del plan de redención que Dios tenía para salvar al ser humano. Que si el ser humano no sabía leer y escribir fácilmente, mirando al santuario, podía ver su salvación. La salvación del hombre está asegurada. El hecho de que Jesús, a través de aquella profecía que le dio a Daniel en Daniel 8:14, y le dijo que 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado, nosotros vimos que habían 70 semanas destinadas para el pueblo de Israel, en el cual el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, vendría a la tierra. Dios con nosotros.
Ya Dios no iba a estar alumbrando y bajando en una nube de fuego allí, alumbrar aquel lugar, el arca, sino que ahora Dios, la gloria del cielo, Jesús, iba a pasearse entre Jerusalén, entre el pueblo de Dios. Pero hubo un problema, el pueblo de Dios no lo aceptó. Y ahora, después de eso, ahora la puerta abierta en el cielo, estrecha aquí en la tierra. Porque Dios dice que la puerta aquí debe ser estrecha para que aprendamos a dejar todas las cosas. Pero la puerta del cielo es grande y es amplia y la abrió Jesús. Entonces, por eso estamos estudiando las fiestas de Jehová. Y ahora yo no voy a seguir hablando más. Yo voy a despedir al hermano Ricardo, que entre entonces, nos dé un repasito de esas primeras 3 fiestas de las cuales él habló. Él dijo algo bien interesante, que ocurren las 3 en un solo tiempo y las otras en otro tiempo, como en el tiempo de Tishri, algo así. Pero yo lo voy a dejar a él porque él es el experto en esta materia. Así que bienvenido nuevamente, Ricardo, a esta programación de los viernes de un estudio intensivo de las profecías del tiempo del fin para nuestro tiempo. Bienvenido. Dios le bendiga. Feliz sábado a todos. Bueno conocer esta vez mejor a César López. Dios te bendiga, César. Sí, ¿estás en Alabama también? Ok. Sí, aquí en Alabama, pastor. Ok, pues qué bueno conocerte, un hermano, ¿verdad? Estas somos familia. Qué bonito tener una familia en el globo terráqueo, ¿verdad? Yeah, bendiciones. Sí, qué bueno, César. Wanda, Dios te bendiga también, claro. Maribel, Eggy. Así que, y todos los que se vayan conectando, entran, salen, pero está la grabación, está por Facebook Live, YouTube, así que hay maneras de verlo en vivo o grabado, y todo esto le damos para adelante para que todos podamos aprender. ¿Está bien? Lo compartimos. Vamos a pedirle una pequeña oración, dirección, y arrancamos. Señor, en este momento vamos a continuar con los estudios de sus santas convocaciones. Así como la semana pasada, el sábado pasado, pudimos compartirlas bajo su dirección. En esta noche también podamos entender lo que resta del cumplimiento de estas hermosas santas convocaciones. Bendito sea por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a modo de resumen corto, para que el tiempo nos dé de terminarlas, porque tenemos que terminarlas hoy. Las santas convocaciones se encuentran en Levítico 23, y se le conocen como el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios. Piense que están las profecías del tiempo del fin, las profecías que tienen que ver en el futuro, lo que es la profecía que estamos viviendo actualmente, cumpliéndose, pero también tenemos profecías que se cumplieron en un momento dado. Las santas convocaciones o fiestas ceremoniales de Levítico 23 son un reloj profético, y esas 7 santas convocaciones se han cumplido la mayoría. Podemos decir que estamos viviendo en la sexta, estamos en el cumplimiento de la sexta santa convocación, y lo único que falta para que se cumplan en su totalidad es que la sexta, que es la expiación, culmine y nos vayamos a la séptima, que vamos a hablar un poquito más adelante. Las primeras 3 santas convocaciones las estudiamos el sábado pasado o viernes por la noche pasado, Día del Señor, y fueron la Pascua, los panes sin levaduras y gavillas o primicias. Estas primeras 3 santas convocaciones ocurren en el mes primero, pero del calendario de Dios, no en el calendario nuestro. En el calendario de Dios, el primer mes es entre marzo y abril, en la primavera. Se le conoce como el mes de Abib o Nisan. Y lo interesante es que esas primeras 3 santas convocaciones nos hablan del cumplimiento del plan de salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, si queremos saber los detalles de esas primeras 3 santas convocaciones, tenemos que irnos a la grabación del viernes pasado por la noche, pero a modo de pequeño resumen, podemos entender que la Pascua es Cristo. Cada una de esas santas convocaciones es Cristo, así como los mobiliarios de santuario simboliza o señala a Cristo. Cristo es nuestra Pascua que murió por nosotros en el primer mes, en el día 14, a las 3 de la tarde, como dice Levítico 23:5. Año 31, como dice Daniel capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas.
Cristo muere el día, el mes, la hora y el año, dicho por la profecía, cumpliendo el sacrificio de su muerte. Él dio su cuerpo para sacrificio, para la salvación, para el rescate de la humanidad, para la redención. Cristo murió un viernes 14 del mes primero, entre marzo y abril, pero su cuerpo fue bajado de la cruz antes de que llegara el sábado, rayando el sábado, fue puesto en la tumba. Y lo interesante de todo, que la segunda Santa Convocación, que ocurre el día 15 del mes primero, Jesús, como el pan que descendió del cielo, el pan sin levadura significa sin pecado, perfecto, así como Cordero debía ser de un año perfecto y sin mancha. Cristo yace en la tumba 24 horas, cumpliendo la semana de la redención. Así como la semana de la creación culmina con un sábado, séptimo día, la semana de la redención culmina el séptimo día con el descanso de Cristo Jesús en la cruz, en la tumba de José de Arimatea. Cristo, el pan que fue magullado, lacerado, su cuerpo torturado por amor a nosotros. Sin embargo, al tercer día, el día 16 en este caso, cayó primer día de la semana, Cristo resucita y señala al mismo apóstol Pablo, que señala a Cristo como la Pascua. El apóstol Pablo señala a Cristo como las primicias de los que durmieron. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo fue una muerte vicaria. Cristo no fue el primero que murió, claro está, pero su muerte es la única muerte vicaria. Así que Cristo como primicia resucita y vence a Satanás. Se cumple Génesis 3:15 cuando dice que la simiente pisará la cabeza, le aplastará la cabeza a Satanás. Así que con su muerte, Cristo cumple parte de esa redención, pero tenía que cumplir la tercera Santa Convocación con su resurrección. Ahora, cuando Cristo resucita, dice Mateo 27, creo que el versículo 52 en adelante, menciona que cuando Él resucita, resucitan cuerpos de varias personas. Esos cuerpos, esas personas que resucitaron con la resurrección de Cristo, se le llaman las gavillas, que es el primer fruto de la victoria de Cristo, el primer fruto de la cosecha de la victoria de Cristo. Y aparecieron con Cristo esos 40 días que Cristo estuvo en la tierra después de su resurrección. Así que Cristo, mientras se aparece a sus discípulos, la gavilla, esos cuerpos que resucitaron, esas personas van a dar testimonio de la victoria de Cristo. Gloria a Dios. Lo importante de todas esas primeras tres santas convocaciones es la palabra amor, lo que es el amor de Dios por nosotros, porque dio su cuerpo y su vida en sacrificio por nosotros, pero Él venció. Y no solamente Él venció una muerte cualquiera, Cristo Jesús vence la muerte eterna, la segunda muerte, la muerte que le tocaba a Adán y a Eva en el jardín del Edén cuando pecaron, cuando desobedecieron. Pero Cristo muere la muerte eterna y la vence. Por lo tanto, es primicias de los que durmieron, Cristo Jesús. Ahí se cumplen las primeras tres santas convocaciones que caen en el mes primero. Ahora, vamos entonces donde nos quedamos. La cuarta santa convocación, y Wanda, puedes poner, no sé si tienes el PowerPoint. Sí, lo tengo aquí. Sí. Puedes poner la tabla de las 7 santas convocaciones. Y entonces vamos a ver esa misma. En esa tabla vemos las primeras tres santas convocaciones que caen en el mes primero, la primavera. Pero la cuarta santa convocación ocurre en el tercer mes del calendario hebreo, que se llama el mes de Sivan o Sivan. Esa que dice el nuevo grano, otra Biblia dice en la nueva mies. Es más, hay una de las versiones que dice nueva carne. Pues esa cuarta santa convocación ocurre en el tercer mes, Sivan, que cae entre mayo y junio, o sea, ya tirando para el verano, saliendo de la primavera al verano. Y entonces, lo interesante es que cuando nosotros vamos a esa santa convocación, tenemos que ver en qué momento y por qué se da en ese tercer mes. Fíjense que el pueblo de Israel sale en la Pascua de Egipto, liberados de la esclavitud de Egipto. Ahora, cuando ellos salen el primer mes. Ellos tardan 2 meses en llegar a la falda de Sinaí, al Sinaí allá en Madián, en Arabia. Y entonces,
Cuando esos 2 meses que ellos tardan en llegar, se convierten en el mes tercero. Salen en el primero, pasan 2 meses, llegan en el mes tercero, mes de Seba. Vamos a Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Y vamos a ver entonces la Santa Convocación. Levítico 23. Vamos a darle chance que abran la palabra de Dios en Levítico 23. Y que me den chance a mí. Ok, estamos aquí. Y dice el versículo 10 de Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Esta es la fiesta de las gavillas o primicia, que es la última del mes primero. Cuando vamos entonces al mes tercero, el nuevo grano, mira lo que sucede. Vamos ahora a Levítico 23 y el versículo 15. Dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, o sea, la tercera santa convocación, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, o sea, sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Así que la tercera santa convocación cae el primer día de la semana. Cuando tú tomas un calendario y ves el primer día de la semana, que es el domingo, y cuentas 50 días, automáticamente, ¡pum!, cae nuevamente el primer día de la semana, domingo. 50 días exactos. Fíjense que el versículo 15 dice: 7 semanas cumplidas serán. Y el versículo 16 dice 50 días. ¿Qué son las 7 semanas? ¿Y qué son los 50 días? Es lo mismo. Pero hay una diferencia que a veces las personas se preguntan. 7 semanas por 7 días que hay en la semana, el total es 49. Pero el versículo entonces 16 nos aclara el Señor: 50 días vas a contar. Ahora, la palabra 50 en griego es penta. Cuando vamos a hablar de los primeros 5 libros de la Biblia, se le conoce como Pentateuco. Cuando hablamos de 5, se dice penta. Cuando hablamos del Pentágono, que es allá donde está parte de las oficinas centrales del ejército de Estados Unidos, se le conoce Pentágono. Cuando estudiamos matemática, ¿verdad?, geometría, el Pentágono tiene 5 lados. Penta tiene que ver con 5 o 50. De ahí viene entonces que la fiesta del nuevo grano es en griego la fiesta del Pentecostés. También se le conoce como la fiesta de la semana. Como dice el versículo 15, 7 semanas cumplidas. Así que había que contar 50 días para llegar al tercer mes a la fiesta de la mies o el nuevo grano. Ahora, la fiesta del nuevo grano o la mies se caracteriza por presentar regalos a los pobres y necesitados. Cada una de las santas convocaciones traía un presente para los necesitados. Esta también. En ese día, lógicamente, no se trabajaba y se ofrecían a Dios 2 panes de nuevo trigo. Por eso ya se llama nuevo grano, un nuevo trigo. Además de la ofrenda del trigo, también se hacía sacrificios de acción de gracias, porque se hacían sacrificios de ese tipo. Y en la acción de gracias se ofrecía la primera cría del ganado a Jehová. Eran parte de las cosas que se hacían en la fiesta de la mies o el nuevo grano. Ahora, ¿qué tiene que ver la fiesta del nuevo grano con Jesucristo? ¿Cómo es que se cumple con Jesucristo? ¿Cómo podemos ver la profecía? Vamos a ver, porque es tremendo, es bien interesante. Ahora, la fiesta del nuevo grano, tenemos que ir entonces a Hechos capítulo 1, versículo 3. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 3.
porque aquí nos va a dar la contestación y nos va a dar entendimiento a qué realmente sucedió y cómo podemos entenderlo mejor. Fíjense, cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Está hablando de Jesús. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, o sea, sin dudas, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que Jesús se le apareció durante 40 días y le hablaba del reino de Dios. Jesucristo, después de su resurrección, en esos 40 días, Jesucristo le estaba reforzando todo lo que le había enseñado en esos 3 años y medio. Así que los pulió, los graduó. Ahora dice, versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que si habían pasado 40 días, Jesús le está diciendo, la promesa viene en poquitos días, después de estos 40. Ahora, Dios es perfecto. Dios es perfecto, así que va a dar la promesa en el tiempo que dice la profecía correctamente. Ahora, bien interesante, datos de lo que sucedió en ese tercer mes cuando el pueblo de Dios llega al Sinaí. En el Sinaí, Moisés pidió ver la gloria de Dios y Dios le enseñó algo de su gloria. Pero dice que cuando, estando Moisés en el Sinaí, Dios le dio las 2 tablas de la ley. Dice que la gloria de Dios estaba en la cima del monte Sinaí donde estaba Moisés. Dice que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tenía que cubrir su rostro porque resplandecía, porque estuvo delante de la presencia de Dios en una manera limitada, claro está. Ahora, Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Por lo tanto, en ese tercer mes, en la fiesta del nuevo grano, suceden cosas muy interesantes. Fíjense lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, comparado con esa gloria que es el fuego consumidor de Dios en el monte Sinaí. Dice así. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, que en griego, en hebreo es la fiesta de la mies o el nuevo grano, que también se llama en el nombre, en hebreo, se llama Shavuot. Ese es el nombre en hebreo, Shavuot. En griego es Pentecostés. Dice aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos, estaban en el aposento alto los discípulos, tenían su miedo, pero estaban reunidos esperando la promesa. Ahora, esperaban la promesa en oración, en arrepentimiento, en sumisión a Dios. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les reaparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y es bien importante esa palabra, fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Y ahí entonces explota el Evangelio. Ahora, fíjense que el Espíritu Santo repartió en llamas de fuego. Cuando Moisés estaba en el tercer mes de Sebán, para la fiesta del nuevo grano, en el monte Sinaí, descendió fuego al Sinaí. De la misma manera, se cumple la profecía cuando Pentecostés es dado, el Espíritu Santo es dado al pueblo de Dios en el aposento alto, fuego descendió sobre ellos. En el mismo momento que la ley se estaba dando, 1500 años, entonces Jesucristo estaba enviando el Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué momento Jesucristo envía el Espíritu Santo? Pues si Jesús estuvo 40 días reunidos o apareciéndoseles, pocos días después le iba a dar la promesa. La lógica nos dice que fueron 10 días después. ¿Por qué? Para cumplir los 50 días. Por eso Jesucristo le decía, dentro de poquitos días
o no muchos días. Entonces se cumplen los 50 días, Pentateuco, la fiesta de la semana, o los 50 días, como dice Levítico 23, 16. Entonces el Espíritu Santo desciende y entonces en esa fiesta se cumple el Pentecostés y el nacimiento de la iglesia cristiana. Explota el Evangelio y lleno del Espíritu Santo, con la lluvia temprana, se convierte en 3,000. Y cada día Dios añadía a los que iban a ser salvos. Esa lluvia temprana que se le conoce como Pentecostés se va a repetir nuevamente, pero al final de los tiempos no se le va a llamar lluvia temprana. Al final de los tiempos se le va a conocer como lluvia tardía. Cualquier pregunta me dice Wanda o cualquier hermanito, ¿ok? Sí. Sí, un detalle bien interesante que veo aquí a Ricardo, y es que esto se va a repetir, ¿no? Como tú estás diciendo. Entonces, si en ese tiempo había gente de diferentes lugares, del Ponto, de Asia, según dicen, había gente hasta más de 10, 12 lugares diferentes que hablaban idiomas diferentes. Esto deja con claridad que Dios no hace excepción de personas para predicar el evangelio. ¿Sabe? Este evangelio no es solamente para los que estamos estudiando la Biblia y no solamente para los adventistas del séptimo día. Es un evangelio mundial. Es un evangelio de salvación para todo el mundo. Lo importante es que nosotros sigamos las instrucciones que dejó Dios en este mapa que tú nos estás explicando. Entiendo yo. Amén. Sí. Y de hecho, se hacían 3 grandes peregrinaciones a Jerusalén al año. 3 peregrinaciones. Esas peregrinaciones eran de los judíos que estaban fuera de Israel, viviendo en otros lugares, en otras culturas, en otros idiomas. Cuando hacían esas peregrinaciones, pues para la fiesta de la mies o nuevo grano, que se cumple entonces en Pentecostés, en el año 31 después de Cristo, Jerusalén estaba lleno de esos judíos que venían de otros lugares con otros idiomas. Es la razón por la cual cuando el Espíritu Santo es derramado, que ellos hablan y predican el mensaje de la buena nueva de salvación, pero cada uno de los oyentes los oye en el propio idioma de ellos. ¿Por qué? Porque ese es el poder del Espíritu Santo. Es que eso es otro tema, ¿verdad? La controversia con lo que es el don de lenguas, y aquí tenemos que saber cuál es el don de lenguas correcto, porque hay unos falsos don de lenguas también. Pero ellos lo oyeron en los idiomas de cada uno de ellos y se maravillaban y se unieron 3,000 en un día. Ahora mismo la Iglesia Adventista del Séptimo Día está bautizando, hasta antes del COVID, precisamente 3,000, aproximadamente 3,000 personas por día. Más de 1 millón de personas estaban bautizando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día al año. Así que hay un crecimiento grande. Lo que hay que tratar es de retener. Que así como entran, se queden. ¿Ok? Ahora, de esa manera es que se cumple la fiesta del nuevo grano a los 50 días. Fíjate que como modo, una anécdota, Jesús dice Hechos capítulo 2, ¿dónde estaba ubicado? Perdón, en el capítulo, déjame ver si es en el 1. Hechos capítulo 1, versículo 12, nos dice dónde Jesús estaba ubicado en ese día 40, el último día. Dice así, Hechos 1, 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o sea, el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así que Jesús estaba reunido con ellos. Cuando Jesús, en Mateo 27, versículo 18 y 19, Mateo 28, perdón, déjame ver, espérate. Vamos a buscarlo aquí, para que estemos certeros. Mateo 28, 19, que dice, por tanto, iré a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñó que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando tú unes ese texto bíblico de Mateo 28, Jesús estaba diciendo esas palabras en el Monte de los Olivos en el día 40. Fíjate que entonces dice, Hechos capítulo 1, versículo 9,
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Subió al cielo. ¿Cuándo? En el día 40, en el Monte de los Olivos. Entonces, la promesa del Espíritu Santo tenía que aguardar de que Cristo llegara, se reuniera con su Padre, y cuando Cristo se reúne con su Padre, entonces envían la promesa a los 10 días. Ahora, ¿dónde estaba? Mira la pregunta que hace Apocalipsis capítulo 5. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Porque Juan, en su visión, la revelación que recibe Juan, está viendo ese momento. Juan está en tiempo y espacio en el momento que Jesús está ascendiendo al cielo. Por eso dice, capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo, dice aquí. Y lloraba yo mucho. ¿Quién lloraba? Juan. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir, ni de leerlo, ni de mirarlo. Así que aquí está diciendo que no estaba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Por qué dice esas palabras? Porque cuando Cristo sale en el día 40 del Monte de los Olivos y empieza a ser elevado, no estaba pisando tierra, por lo tanto no estaba en la tierra. No estaba en el cielo porque estaba camino al cielo. Y lógicamente no estaba debajo de la tierra. Estaba subiendo. Por lo tanto es la pregunta, ¿dónde está el que va a abrir el libro de los 7 sellos? Había que esperar que llegara y entrara. Y entonces cuando llega al cielo y entra, entonces es que se le conoce como el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, que es digno de abrir el libro de los 7 sellos porque venció. ¿Cómo venció? Con su muerte en el día de Pascua, su resurrección en el día de las gavillas y primicias. Entonces digno de abrir el libro. Entonces cuando Jesucristo está ascendiendo, que hay un desespero, y Jesucristo por fin llega, mira cómo lo menciona el Salmo 24. Vamos al Salmo 24 un momentito. Y te narra ese momento que Jesucristo entra al cielo. Salmo 24. Versículo 7. Lo narra de esta manera. Salmo 24, 7. Alzaron puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. La pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ese es Jesucristo cuando entra. ¿Y quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jesucristo. Entra y es digno de tomar el libro. Y entonces empiezan a desatar el libro de los 7 sellos, que es los eventos en la historia de la iglesia cristiana desde sus comienzos. Ahora, ese es el cumplimiento de lo que es la fiesta de las gavillas del nuevo grano, pero hay un detalle extra. ¿Qué sucedió con todas esas personas que resucitaron con Cristo y se le aparecieron también durante esos 40 días? Pues mire, el libro de Efesios nos da un la. El libro de Efesios capítulo 4 y el versículo 8. Vamos a Efesios 4, versículo 8. Lo voy a leer en la Reina Valera y lo voy a traer de otra versión que se llama la Orthodox Jewish Bible. Pero en la Reina Valera dice, Efesios 4, 8, lo siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿cuándo? Desde el día en que subió del Monte de los Olivos para ir al cielo, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. Y entonces dio dones a los hombres. ¿Cuándo le da los dones? Cuando derrama el Espíritu Santo en el día Pentecostés. Ahora, mira cómo dice la versión Orthodox Jewish Bible. Dice, cautivó una hueste de cautivos. Que Jesús cautivó una hueste de cautivos al subir a lo alto.
Eran cautivos de la muerte, pero los liberó, como las gavillas. Y entonces, ese es el premio. Esas son a mí se le puede llamar las primicias de la victoria de Cristo. Cristo tiene que llevar una muestra de su victoria y la presenta delante del Padre cuando asciende a los cielos. Dime, Wanda. Ricardo, deberías leer los versículos siguientes. No, léelo por mí. Comprueban definitivamente lo que tú estás diciendo, ¿sabes? El texto y el contexto. Sí, sigue leyendo porque sigue. Sí, te lo voy a leer, dice aquí. Sí. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, a la muerte, ¿no? Al Seol, al sepulcro. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El derramamiento del Espíritu, ¿sabes? Eso tiene una secuencia perfecta de lo que estás diciendo. Claro, todos esos textos bíblicos entonces nos dan un entendimiento de lo que está sucediendo y por qué es tan importante estudiar las fiestas de Jehová, las fiestas de Yahvé. ¿Por qué es importante estudiarlas? Porque nos van a dar junto al santuario una clara entendimiento, un claro mapa del plan de salvación. Ahora, cuando termina esa cuarta santa convocación, que es la única que cae en el mes de Sebán, entre mayo y junio, tenemos que irnos al mes séptimo. Y en el mes séptimo están las últimas 3 santas convocaciones. Ahora, esas últimas 3 santas convocaciones se conocen como las fiestas del séptimo mes, que es algo muy familiar para los que son adventistas del séptimo día, porque cuando se estaban estudiando las profecías de Guillermo Miller sobre la venida de Cristo y la fecha que estaban poniendo, se hablaban de las fiestas del séptimo mes. De hecho, Guillermo Miller estudiaba las fiestas de Jehová. Guillermo Miller estudió Levítico 23. Por eso le entendía muy bien lo que estaba diciendo, pero recuerden que la Iglesia Adventista del séptimo día no tiene una mente sola que contribuyó para que ese movimiento se convirtiera en una iglesia y el movimiento final del remanente, sino que Dios utilizó muchas personas y todas aportaron. Ahorita vamos a mencionar a una o dos de ellas. Ahora, la próxima santa convocación está en Levítico, vamos allá, capítulo 23. Levítico 23, versículo 24. Y recuerden que estas santas convocaciones, muchas de ellas se celebran de acuerdo a la luna. La Pascua era de acuerdo a la luna llena, pero esta fiesta de las trompetas, que se encuentra en ese versículo 24, cae en luna nueva, principio de mes. Por eso dice en Levítico 23, perdonen que tengo que llegar allá, estamos dando para arriba y para abajo, hacia adelante y hacia atrás en la Biblia. Levítico 23 dice así, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, eso es entre septiembre y octubre, el mes de Tishri o Etanim, al primero del mes, o sea, el día primero, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Así que en ese mes séptimo, día primero, lo que se estaba haciendo con la fiesta de las trompetas o el Rosh Hashanah, también se le llama el Yom Teruah, lo que se estaba dando es un anuncio, pero era una santa convocación, un día de no trabajar. Se tocaba el shofar con un sonido particular, anunciando que en 10 días venía el día más importante del año. ¿Por qué llegaba en 10 días el día más importante del año? Porque a los 10 días llegaba la fiesta de la expiación, el Yom Kippur, o el día de perdón. Por lo tanto, era muy esperado el día en que Dios quitaba
borraba esos pecados del pueblo. Ahora, ese anuncio al son de trompetas, lo que provocaba en el pueblo era que por 10 días el pueblo tenía que estar en humillación, en oración, en arrepentimiento, porque llegaba el día en que Dios iba a limpiar el segundo velo del santuario. El santuario era purificado una vez al año, en el día de la expiación, y nosotros los adventistas sabemos mucho o mencionamos mucho la expiación, el día de la expiación, porque es muy particular de nosotros. ¿Vale? En esa fiesta de las trompetas, o el Rosh Hashanah, es el comienzo del año civil hebreo, así que los judíos celebran el año nuevo ahí, el año nuevo civil, lo celebran en esa fecha. Y en Estados Unidos, pues, se nota más que aquí en Puerto Rico, porque las tiendas, en los supermercados venden muchas cositas, incluyendo lo que son las lamparitas o la alimentación que ellos utilizan y para celebrarlo. Ahora, ¿qué más podemos decir sobre la fiesta de las trompetas? Es mayormente un anuncio que se da y nos lleva entonces al día de la expiación. ¿Cómo se cumplen las trompetas? ¿Cómo podemos entonces ver las trompetas? Las últimas 3 santas convocaciones del 7º mes, hermanos, se cumplen extrabíblicamente. Se cumplen extrabíblicamente porque son para el tiempo del fin. Y le quiero dar un la. Siempre recuerden que el primer mes en el calendario hebreo, en la primavera, y ese 7º mes en el calendario hebreo, son claves, meses claves para el cumplimiento de las profecías, de las que se dieron y de las que se van a dar. Por lo tanto, ¿qué sucedió con las trompetas? ¿En qué se cumplen las trompetas? Pues surgió un personaje en la historia llamado William Miller o Guillermo Miller, que para el año 1831 comenzó a dar un mensaje que él no se atrevía a dar. Dios preparó a ese hombre para que estudiara las profecías concernientes a la segunda venida, lo que es el reloj profético de Dios y las profecías de tiempo bíblicas, especialmente el libro de Daniel. Y él la estudió de tal manera que Dios lo utilizó con mucho poder. Y él no se atrevía a dar ese mensaje que él había escuchado o entendido, especialmente lo que eran los 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice, 2300 tardes y mañanas y el santuario va a ser purificado. Y él estudió qué era eso de la purificación del santuario, el día del perdón, el día de la expiación. Levítico 16 nos da una narración completa de lo que sucedía ese día. Pero Guillermo Miller cumple la fiesta de las trompetas de la siguiente manera. Él estableció una fecha que fue un error, porque nadie puede establecer fecha para la segunda venida. Pero él lo hizo con sinceridad y de mucho corazón. Él estableció una fecha que era el año 1843. Después se dio cuenta que el 1843 no era la fecha correcta porque estaba contando el año cero. El año cero no existe. Así que tuvo que mover al año 1844, porque pasamos del negativo 1 al positivo 1 en lo que es los años en conteo. Y entonces nos lleva al año 1844. Surge un personaje llamado Samuel Snow, que es el que le está diciendo, mira, estás mencionando que Cristo viene para 1844, pero yo he estudiado el calendario de Dios y las fechas año tras año, y en el año 1844, el día de la expiación que tú estás diciendo, es la segunda venida de Cristo, cae el 22 de octubre. Por lo tanto, Guillermo Miller fue un poquito reacio a establecer una fecha específica. Él prefería establecer un año, pero no una fecha específica, pero después fue convencido con la evidencia bíblica. Dice, si la expiación es la segunda venida de Cristo, que también era un error, porque la expiación no es la segunda venida de Cristo, pues decía, si cae el 22 de octubre en el año 1844, ahí es que viene Cristo. Pero entonces las trompetas se cumplen por el anuncio. Miller empieza a anunciar la segunda venida de Cristo.
se empiezan a llenar las iglesias de todas las denominaciones con el anuncio y los estudios de Guillermo Miller. Las iglesias ya no daban abasto y empezaron los pastores a rechazar el mensaje y tuvieron que irse a las carpas y se llenaban carpas y cientos y cientos llenaban las carpas para escuchar los mensajes de Miller, incluyendo la hermana White, la familia Harmon. Entonces, mientras daba ese mensaje vino un gran despertar, se llama el gran despertar religioso. Los libros de Daniel y Apocalipsis se empezaron a estudiar con mucha fuerza y nos preguntamos, ¿por qué vino ese gran despertar? ¿Qué fue lo que sucedió? Si nos vamos un poquito más para atrás, la teología nos dice que el comienzo del tiempo del fin se dio en el año 1798, cuando termina la profecía de los 1260 años del cuerno pequeño. En el año 1798 comienza el tiempo del fin. Y la prohibición de la Biblia, lo que es el oscurantismo, acaba, porque se le da una herida a aquel que estaba controlando el estudio de la Biblia, el conocimiento. Cuando se le da esa herida en el año 1798, 6 años después, en el año 1804, nace la Sociedad Bíblica. La Biblia empieza a traducirse a muchos idiomas y a recorrer el mundo, y ahí es que viene el gran despertar. ¿Por qué? Porque la ciencia iba a aumentar. Dice la profecía, Daniel 12:4, que la ciencia aumentaría, o sea, el conocimiento de Dios. Por lo tanto, ahí entra en acción un personaje que Dios levantó, William Miller, exactamente en el tiempo preciso donde viene esa gran luz del estudio de la Biblia, profecías de Daniel y Apocalipsis, y él entonces presenta la profecía de tiempo. Anunció gran despertar, trompetas, Cristo viene. Cristo viene. El 22 de octubre Cristo no vino. Y eso se le conoce como el gran chasco. Así que las trompetas se cumplen con Guillermo Miller, y Miller no estaba solo. Lacunza estaba en Sudamérica y Wolf estaba en Europa. Además de otros personajes que bajo el mismo Espíritu Santo estaban predicando la segunda venida de Cristo, de corazón. Algo interesante que me gusta lo que estás diciendo, pues si alguien tiene alguna duda o pregunta, este es el momento de escribirla o en el chat o aquí en el Zoom, que tengan preguntas en cuanto a esto. Quiere decir que con lo que estás diciendo, el mensaje no es un mensaje exclusivista de la Iglesia Adventista. El mensaje es un mensaje mundial. El único asunto es que la Iglesia Adventista lo acogió después del gran chasco. Claro, William Miller era bautista, por lo tanto, y Elena White y su familia, la familia Harmon, eran metodistas. Fue un movimiento de todas las denominaciones que estaban con mucho amor por ver a nuestro Rey de Gloria descender en su segunda venida. Y se enamoraron del mensaje, porque el mensaje era correcto, el mensaje es correcto y preciso. Lo único equivocado fue el evento. Cristo no venía el 22 de octubre del año 1844. Entonces, cuando Cristo no viene, en esa fecha viene el gran chasco y una decepción. Y lo que ocurre es lo siguiente, hermanos. La mayoría o regresó a sus iglesias o abandonaron la fe. Pero Dios siempre habla en su palabra de un remanente. Ese grupo pequeño que se mantiene en oración pidiendo dirección. Y entre ellos estaban Irap Edson, estaba José Bates, estaba Elena Harmon, estaba Jaime White, etcétera, etcétera, que se mantuvieron en oración, pidiendo dirección. Señor, ¿qué sucedió? Vamos a las escrituras a estudiar. Y Dios le abrió la mente a otro personaje, Irap Edson. Edson, mientras caminaba por un maizal con sus compañeros para dar un anuncio, en oración, iban en oración, Dios le abrió el cielo a Irap Edson. Y él vio el cielo abierto y vio el santuario. Y cuando vio el santuario, ve el paso de Cristo del lugar santo al santísimo. Y entonces ellos van a la Biblia. Y en la Biblia ellos encuentran Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 no solamente habla de las bestias que surgen del mar,
sino que hay una interrupción en Daniel capítulo 7, versículo 13, donde está el juicio. Y entonces Daniel 7, 13 en adelante menciona cómo el anciano de día se sienta en su trono y uno como hijo de hombre pasa en una nube hacia el anciano de día y los libros fueron abiertos. Y ese anciano de día es el juez. Y ellos vieron, pero aquí está. El Señor nos está explicando que lo que sucedió, el gran chasco que tuvimos es que fue un evento equivocado, no la fecha. La fecha la siguieron estudiando y estaba perfecta. Es que Cristo pasaba del lugar santo al santísimo para comenzar el día de la expiación, la purificación del santuario, el día del perdón. Entonces, cuando nosotros estudiamos la fiesta de la expiación en el Viejo Testamento, especialmente en Levítico 16, nos está diciendo que era el único momento o día en el año en que el sumo sacerdote entraba al departamento del lugar santísimo. La parte sacerdotal del pueblo de Dios constituía de 24 sacerdotes al año. Tenía 24 sacerdotes y hacían función de 2 sacerdotes por mes. Pero había un solo sumo sacerdote que entraba entonces el día 10 del mes séptimo, el día de la expiación, al lugar santísimo, para hacer la purificación del santuario, para limpiar al pueblo de los pecados. Todos los días el pueblo pecaba. Todos los días se imponían las manos en el atrio para pasar del pecador al animal. Simbólicamente se pasaban los pecados y se degollaba al animal. Así que el pecado es quitado del pecador, pasa al animal y después esa sangre es derramada o vertida en el segundo velo que entra al lugar santísimo. Los pecados son quitados del pecador, pero transferidos. Quitados de ti, pero aún no son borrados, están en el santuario. Y tienen que esperar una vez al año, el día de la expiación, para que ese día, milagrosamente, ese segundo velo que estaba lleno de sangre, se limpiara. Y se limpiaba de forma milagrosa. Así que no registra la Biblia ni la historia nunca que en un día de la expiación se haya fallado con ese santa convocación de que no hubiese perdón. No se registra de ningún sumo sacerdote muerto en el lugar santísimo. No muestra que tuvieron que alarlo con la soga para sacarlo de allí. Ahora, así como una vez al año se purificaba el santuario, entonces en el cumplimiento profético al fin de los tiempos tenía que limpiarse el santuario o purificarse, pero no el santuario de la tierra, ahora es el santuario del cielo. Ahí tenemos que ir al libro de Hebreos, pero no lo podemos hacer porque si no, tenemos que tener parte 3 y no podemos ahora mismo. Ahora, la purificación del santuario celestial tenía una fecha de comienzo. Daniel 8:14, que está unido a las 70 semanas de Daniel capítulo 9, 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y Daniel capítulo 9 nos da la fecha. Desde el decreto de Artajerjes, ahí tú vas a contar. Y ahí se van a contar las 70 semanas y los 2300 tales y mañanas de Daniel 8:14, que es la purificación del santuario, y nos lleva inmediatamente a 1844. ¿Ok? Ahí está buscando Wanda. Exacto. Qué lindo, ¿verdad? Ahora. Vamos a ver dónde nos quedamos. La purificación del santuario se cumple y se comienza a dar el 22 de octubre del año 1844. Nosotros lo conocemos como el comienzo del juicio investigador. El juicio tiene 3 fases. La primera fase es la que se está llevando a cabo, comenzando el juicio por los muertos en Cristo para seguir por los vivos en Cristo. Un juicio que para el pueblo de Dios es un juicio de gozo, de seguridad. Porque si estamos en Cristo, nuestro sumo sacerdote, que es ahora Cristo Jesús, se presenta por nosotros delante del Padre en vez de nosotros presentarnos. Y el caso está gano porque Cristo es el juez, es el abogado y el testigo. Y nos sustituye. Ahora, fíjense, en modo de resumen rapidito. En el día de la expiación, en el Antiguo Testamento,
el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio de un becerro por él y su familia. Y tomar 2 machos cabríos, uno representaba a Jehová, otro a Azazel. Se hacía un sacrificio por el macho cabrío que representaba a Jehová, que representa a Jesús en su muerte en la cruz del Calvario, que se hacía sacrificio por él, y había otro que no se hacía sacrificio con él, sino que se era dedicado dedicado a Azazel. Azazel es Satanás, representaba ese macho cabrío a Satanás. Y en el día de la expiación, todos los pecados que eran limpiados de ese velo, todos los pecados del pueblo de Dios que se acumuló por un año, caían entonces ahora sobre Azazel, ese macho cabrío, y era llevado al desierto y tirado por un peñasco. ¿Ok? Eso va a representar al final de los tiempos, después del milenio, cuando Satanás va a recibir de momento los pecados de todos aquellos que se arrepintieron y entregaron su vida a Cristo Jesús. Y va a caer sobre él y él va a ser el último en consumirse. Otras denominaciones critican eso porque dicen, el que recibe los pecados y muere por ello es Jesús, que no es Satanás. Pero no estamos diciendo lo contrario. Jesús los recibió y murió por ellos en la cruz del Calvario. Pero nuestros pecados son transferidos al santuario y están transferidos al santuario celestial. Y en el día de que llamen nuestro nombre, en el día del juicio, entonces completamente va a ser limpiado. Tú no tienes los pecados contigo, ya son transferidos, pero en ese día de la expiación, cuando Cristo llame tu nombre, o cuando el Padre llame tu nombre y Jesús se presente por ti, entonces va a ser completamente borrado. Y después del milenio caerán sobre Satanás, porque él tiene que sufrir las consecuencias de los pecados que él hizo caer a las personas que se arrepintieron. Él no va a sufrir por los pecados de aquellos que nunca se arrepintieron y se entregaron a Cristo Jesús. Esos son los que sufrirán sus propias consecuencias, los que se levantarán en la segunda resurrección, no en la primera. Sí, Wanda. Entonces, podríamos decir que es muy importante aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Él se convierte en nuestro abogado, nuestros pecados los carga Él y después Él los quita de nosotros. Amén. Tenemos que entonces entrar al santuario, definitivamente, que es este estudio que estamos dando. Este estudio no es para una iglesia exclusiva, no, es para todo aquel, como tú dijiste ahora, que acepte a Jesús como su Salvador personal. Yo sé que hay personas que están ahí mirando, escuchando, atendiendo, muchos le han dado share y es importante que recalquemos que este mensaje es un mensaje mundial y el único que puede perdonar nuestros pecados, el único que se llena ese sacrificio vicario, como tú dijiste, que es nuestro Salvador, murió en la cruz por mí, derramó su sangre por mí y Él intercede ante el Padre por mí. Gracias por esa bendición. ¿Sabe? Yo soy pecador constantemente, pero Dios no me ve a mí. Entonces está viendo a Jesús que está allí delante del Padre y ya el Padre no me ve a mí. Ve a Jesús. No, ve a Jesús. Ve a Jesús. Amén. Por eso es importante que hablemos de esto, porque solo los que entren al santuario podrán recibir esta bendición. Amén. Los que siguen al Cordero donde quiera que va. Cuando Jesucristo pasa del lugar santo al santísimo, el pueblo de Dios tiene que pasar al lugar santísimo. Lamentablemente muchos se han quedado en un lugar santo y no han querido pasar al santísimo, donde están las doctrinas distintivas del tiempo del fin del pueblo remanente. Algo que hablamos anteriormente de que tú sigas. Exacto. Hemos mencionado anteriormente que la verdad del santuario era la única verdad que faltaba, porque las otras verdades de bautismo de niños, que sí, intercesión de un hombre, que sí, en ese lugarcito específicamente, esos ataques contra el santuario que se inventaron en esa época oscura fueron aclarándose, pero no por la iglesia adventista. Tú dijiste ahorita, mencionaste bien claro, muchas otras denominaciones hicieron esta guerra y encontraron a través del Espíritu Santo estas verdades que comenzaron a alumbrar la mente del mundo entero. Pero muchos se quedaron en solo esas verdades y no aceptaron la última verdad cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo para interceder
por el pueblo, por Iglesia Adventista, lo acogió después de ese gran chasco. Esto es el resumen que estoy tratando de entender de todo lo que tú dices y lo que hemos hablado hasta ahora. Claro, por eso Daniel 8, capítulo 11, dice, aún se engrandeció, hablando del cuerno pequeño, contra el príncipe de los ejércitos, que es Jesús, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Ves? La verdad del santuario fue pisoteada. El movimiento adventista es lo que trae entonces la verdad del santuario que fue pisoteada por el cuerno pequeño, porque tenía que levantarse, porque en el santuario está Cristo, en el santuario está todo lo relacionado a la primera venida de Cristo, su ministerio y su segunda venida. Está todo ahí, todo lo que va a suceder hasta el tiempo del fin. Ahora, Apocalipsis 14, en el mensaje de los tres ángeles, el último mensaje de amonestación al planeta Tierra, versículos 6 y 7 menciona, y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda lengua, pueblo, tribu y nación, diciendo en alta voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Llegó. No va a llegar. Llegó. ¿Cuándo? 22 de octubre del año 1844 fue el comienzo del juicio investigado. Esa es la sexta santa convocaciones y estamos viviendo en ella. Son 7. Estamos viviendo en la sexta. En un momento dado, el juicio por los vivos será corto y entonces termina la intercesión de Cristo y termina la gracia. Por lo tanto, estamos viviendo en tiempos muy sublimes. Se han cumplido la Pascua en Cristo. Se cumplió el pan sin levadura sin Cristo. Se cumplió la fiesta de las gavillas y primicias en Cristo. Se cumplió la fiesta del nuevo grano o el Pentecostés en Cristo, porque lo envió. Las trompetas, el anuncio de la venida de Cristo, pero realmente fue el anuncio y la preparación para la purificación del santuario o el día de la expiación. Cristo en la sexta santa convocación está haciendo la expiación, cumpliendo Daniel 7, versículo 13 en adelante, y en medio de la santa convocación que estamos viviendo falta una, y de esa se habla muy poco. Y terminamos con esta, la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, o las enramadas. La fiesta de los tabernáculos, vamos a leer un poquito de ella, no mucho, pero menciona lo siguiente. Ok. El objetivo principal de la fiesta de los tabernáculos, por el cual Dios estableció esta fiesta, fue que su pueblo recordara que ellos habitaron en tiendas durante su travesía en el desierto. Así que la fiesta de los tabernáculos es un recordatorio de que durante su estadía en el desierto, tuvieron 40 años, ellos vivían en tiendas. Fíjense que cuando ustedes estudiaron el santuario está puesto y hay 3 tribus en el norte, 3 tribus en el sur, 3 tribus en el este, 3 tribus en el oeste, organizados perfectamente. Y ellos vivían en esas cabañas alrededor del santuario. Ese era un recordatorio. Dice, en el 7º mes venía esa santa convocación y esa fiesta reconoce. Una de las cosas que hace la fiesta de los tabernáculos es reconocer la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque había pasado el día 10, el día de la expiación. Dios había perdonado el pecado del pueblo y lo que había entonces era que agradecimiento, gozo y paz. Así que se reconoce que Dios es bueno, que Dios se deleita en perdonar. Por lo tanto, Dios los bendice con productos de la tierra, del olivar, del viñedo, etc. Esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo, dice aquí la explicación. La seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Pues cuando Dios perdona, dice que Él tira los pecados al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. El pueblo ahora estaba reconciliado con Dios y se presentaba ante Él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. En recuerdo de su peregrinación por el desierto, el pueblo debía, durante las fiestas anuales, la fiesta de los tabernáculos, en este caso, dejar sus casas y morar en cabañas o enramadas.
Ustedes viven allá en Alabama, ¿verdad? Wanda, César, no sé. Yo estuve un año en Florida y he estado allá. Y los judíos allí no guardan ya el sábado semanal mucho. Lo que he notado que se fijan mucho en las santas convocaciones. Y entonces, cuando viene la fiesta de los tabernáculos, 7 días más un octavo, ellos pueden tener su casa muy bonita, muy preparada, se hacen una cabaña y se van a vivir en esa cabaña, o una enramada, o un telar, y viven ahí. Por esos 7 días más un octavo, reconociendo la bondad de Dios. Ahora, ¿qué yo le puedo decir, hermanos? Las santas convocaciones fueron clavadas en la cruz, pero esta última falta por cumplirse. La sexta se está cumpliendo y la última falta por cumplirse. Y vamos a ver un poquito más de ella. Es una de las preguntas que tengo aquí. Dice, ¿será que deberíamos celebrar estas fiestas? No, seguro que no. Seguro que no, porque celebrar la fiesta es negar a Cristo y todo lo que hizo. Los que celebran estas fiestas son los judíos ortodoxos que no creen en Cristo, o judíos mesiánicos. Yo tengo amigos y personas que son judíos mesiánicos que insisten en que hay que celebrarlas. Cuando Cristo cumple la Pascua en la cruz del Calvario, su descanso en la tumba y resucita el tercer día, ya terminó. Entonces viene el nuevo pacto. Entonces establece la Santa Cena, lo que sustituye la Pascua, que es la alimentarse del Cordero, el día 14, es transferido a lo que Jesucristo dice: hagan de ahora en adelante esto en conmemoración mía, que es la Santa Cena. Que te hace el símbolo del pan sin levadura, el jugo de la vid, el símbolo de la sangre, y se hace en conmemoración, anunciando la sangre del nuevo pacto. El viejo pacto, la ley está en tablas de piedra; en el nuevo, la ley está escrita en nuestros corazones. Ahora, vamos a ver algo en Colosenses capítulo 2, que aclara lo que vamos a decir, la pregunta que acaban de hacer ahora mismo. Bien importante aclarar esa pregunta. Capítulo 2 de Colosenses, versículos 14 al 17. Mira cómo dice. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y cuando Cristo muere en la cruz, que clava esas fiestas ceremoniales ahí, porque es el cumplimiento, Cristo es el cumplimiento de esa ley, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo avergonzó a los demonios, a los principados, a las potestades, muriendo en la cruz. Pero mira lo que dice después: por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida, días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, o sábados. Supone que diga sábados ceremoniales. Todo lo cual, ¿qué cosa es? Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, Cristo, cuando muere en la cruz, termina con las ceremonias que eran en contra de nosotros. Eran ceremonias difíciles. Tú sabes qué es, cada vez que tú pecas, coger un animalito, ir hasta el santuario, hasta el atrio, y tener que imponer las manos, orar, traspasar tus pecados al animal simbólicamente y degollar, que se degollara ese animal. Cristo terminó con eso, porque cada animalito que era sacrificado en ese sacrificio diario simbolizaba a Cristo muriendo en la cruz, el sacrificio de Cristo. Así que cuando el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el tipo se encuentra con el antitipo en la cruz, terminan los sacrificios de animales. Terminaron. Por lo tanto, no se celebran, porque si yo lo celebro, niego a Cristo y su sacrificio. Así que el Señor no, mira lo que dice, cómo lo dice el espíritu de profecía. Esto es una Biblia, esta Biblia es de estudio. Yo tengo la vieja de estudio que tiene escrito del espíritu de profecía y la nueva. ¿Okay? Dice así: muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial
para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas, o sea, dos leyes, ceremonial y moral, es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. ¿Ok? Así que espero que el punto sea aclarado. Nosotros no celebramos estas santas convocaciones, pero les recomiendo que no las olviden. Tenemos un problema en olvidarlas. ¿Por qué? Porque las profecías se cumplieron en las fiestas del primer mes y se van a cumplir en las del séptimo mes. Y yo, como estudioso de la palabra de Dios, me deleito cuando yo puedo determinar o ver en el calendario el día de la Pascua que realmente Cristo murió. Porque si nosotros celebramos el día que Cristo murió en la Semana Santa establecida por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con un Viernes Santo y un Domingo de Resurrección, me estoy siguiendo una tradición no bíblica, más católica. Pero si yo observo que en el calendario, el día de Pascua, que cae luna llena, ahora entre marzo y abril, creo que este año la Pascua judía va a caer a final de marzo, hay que ver bien, creo que es un sábado para domingo. Yo conocer que ese es el día exacto que Cristo muere, es hermoso porque medito en ello. Las profecías del primer mes y séptimo mes no han terminado. ¿Sabes por qué? ¿En qué sentido no han terminado? Cuando Jerusalén fue rodeada en el año 66 por el ejército romano, que entró la abominación desoladora allí, fue en las fiestas del séptimo mes. Cuando los 3 años y medio Jerusalén fue atacada por General Tito del Imperio Romano, fue para las fiestas del primer mes. Y Satanás va siempre a hacer algo o atacar de alguna manera, pero Dios te está dando unas señales proféticas. La fiesta del primer mes y el séptimo mes, no las olvides, no las celebres, pero no las olvides. Ahora mismo no la estamos olvidando, la estamos discutiendo. ¿Ok? No, y muy importante, Ricardo, que al conocer nosotros este tema del santuario nos da la certeza, como tú dices, de que lo que fue, lo que viene se va a cumplir igual. ¿Sabe? Dios Claro. no es hombre para mentir. Dios es Dios. Y Él dice, nada de lo que yo digo pasará. El cielo y la tierra primero. ¿Sabe? Nada hasta que el cielo y la tierra no pasen. Nada de lo que yo he dicho va a pasar, ¿sabe? Y todavía el cielo y la tierra existen. Debemos creer en lo que dice la palabra de Dios. Claro. Cristo nació para la fiesta de los tabernáculos, aproximadamente para esa fecha aproximada de la fiesta del séptimo mes. Cristo fue que nació en el otoño. ¿Okay? Y hay un estudio bíblico que nos señala para conocer la época aproximada, porque no hay un día específico para saberlo. Y así como cada una de las santas convocaciones se han cumplido en Cristo, incluyendo la sexta, que es el día de la expiación, dice que eso se encuentra en Levítico 23 y el versículo 34 y 40. Vamos allá un momentito. Levítico 23, 34 y 40. Yo voy a tratar de ir cerrando porque el tiempo ha avanzado y ¿verdad? Se cansan. Pero vamos a terminar, la verdad, para no dejar la cojita. Versículo 34 de Levítico 23. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, entre septiembre y octubre, ¿ok? Será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Fíjate lo que dice el versículo 40.
Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Así que habían ramas de palmera. Mira, con esas enramadas se hacían las cabañas. Pero cuando yo leo ese texto bíblico, yo me acuerdo también cuando Jesús entró a Jerusalén y se le pusieron ramas de palmera para que entronizarlo como rey. Y la fiesta de los tabernáculos lo que nos está diciendo es que cuando Cristo termine la expiación y la gracia se cierre, Él viene en su segunda venida. La fiesta de los tabernáculos o cabañas es un anuncio de la segunda venida de Cristo Jesús, pero no solamente señala la segunda venida, señala la eternidad, donde los hijos de Dios por la eternidad van a estar agradecidos de la bondad de Dios. Por eso es que cuando Cristo no está haciendo mansiones en el cielo, pero dice que cuando la santa ciudad baje a esta tierra y Dios recree la tierra delante de nosotros, va a abrir las puertas de la santa ciudad y vamos a construir nuestras casas. ¿Cómo va a ser? Yo no sé, pero serán como enramadas. Yo no sé, mansiones en la santa ciudad, pero vamos a tener casas fuera de la santa ciudad. Entonces vamos a vivir agradecidos de la bondad de Dios, y la fiesta de los tabernáculos se va a celebrar por la eternidad. Mira cómo dice, vamos a terminar con esto, mira cómo dice Zacarías capítulo 14, penúltimo libro del Viejo Testamento, Zacarías 14. Ok, llegamos. Zacarías 14, el versículo 16. Se está refiriendo a la restauración de Israel después del cautiverio, pero la Biblia siempre te lleva a la eternidad, a lo que es el cumplimiento final, y te dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, en mayúscula, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Ven? Así que por la eternidad vamos a vivir agradecidos de Dios por su bondad. No solamente era por el recuerdo de proteger al pueblo en el desierto, sino por protegernos durante toda nuestra vida. Porque debajo de sus alas estamos seguros. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y vamos entonces a adorarlo y a estar agradecidos de Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva por la eternidad. Gozo y gratitud. La hermana White dice, también hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. No está diciendo que la celebremos al tipo antiguo de vivir en cabañas, sino que la debemos celebrar como en forma de agradecimiento por todas las bondades que Dios tiene con nosotros, y así por la eternidad. Y así en cada una de estas santas convocaciones se cumplen en Cristo Jesús. Estamos ya terminando el juicio para que Cristo venga a buscarnos. Gloria a Dios y aleluya. Bien, hermoso tema el de hoy, maravilloso. Yo no creo que haya más que decir, sino recordarles todos los viernes a las 7 de la noche una cita con un estudio de la palabra de Dios. Estamos agradecidos, Ricardo. Yo sé que más adelante te vamos a invitar para otro tema que tengo ahí, que yo te escuché decir que lo dominas y lo tienes ahí pendiente. Así que él y yo vamos a hablar allá tras bastidores y nos vamos a poner de acuerdo, porque él da estudios bíblicos los viernes. También vamos a invitar a César en un viernes, porque le vamos a hacer una entrevista a César. César tiene un testimonio maravilloso y yo quiero que él lo comparta con ustedes, porque si hay algo que Dios sabe hacer bien, es salvar. Amén. Yo sé que Dios sabe perdonar, es perdonar, porque me perdona a mí todos los días. Y yo siempre he dicho que
Mientras más viejos, más pecadores. A veces pensamos que los jóvenes haciendo maldades por ahí son más pecadores que los viejitos, pero no es así. Los viejitos, los que llevamos más tiempo sobre esta tierra, somos más pecadores, así que necesitamos a Cristo Jesús. Y más adelante, pues César, yo sé que tú vas a darnos ese testimonio en esta programación y vamos a seguir adelante. No se pierdan el tema del próximo viernes. Va a estar súper bueno. Escuchen o vean los anuncios cuando los publiquemos. Estén pendientes porque siempre los tiro el miércoles para que estén pendientes. Recuerda, si tienes preguntas, no dudes en escribirnos 334-354-4849. El tema que te guste, la pregunta que tengas, si tienes dudas, haznos la pregunta y buscamos una solución a esa pregunta. Todo lo vamos a basar con la palabra de Dios. Algo que mencionó Ricardo ahorita es que él leyó unos textos de la hermana Elena G. de White. Es un tema que tenemos para más adelante. Recuerda lo que hemos hablado. Dios siempre que va a hacer algo, habla a través de sus profetas. Y en la antigüedad habían mujeres como hombres diciéndole al pueblo lo que debían hacer para que los juicios de Dios no cayeran sobre ellos. Así que no te voy a dejar sin más, sino recordarte 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 16, donde dice que toda escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, para que tú y yo, los hombres de Dios que amamos a Dios, aprendamos a ser perfectos. Y no perfectos de que seamos santos así, sino que empecemos a caminar en el camino que Dios quiere que caminemos nosotros. Esa es la perfección que Dios quiere para nosotros, que entremos en ese proceso de santificación. Porque ya hemos sido justificados en la cruz, pero necesitamos entrar allí al santuario y comenzar en ese proceso de santificarnos para que podamos llevar el carácter de Cristo al cielo, no el nuestro. Porque si llevamos el nuestro, ¿verdad, Ricardo? Como que no vamos a poder entrar. Así que te recordamos nuevamente para el próximo viernes a las 7. No te pierdas el anuncio, sale los miércoles. Sin más, yo le voy a pedir a hermano Ricardo que ore. Voy a quitar aquí el share de esto porque también tengo el anuncio de la temática que nosotros tenemos y me gusta ponerlo. Lo creó para nosotros mi hija Belkis y le agradezco mucho a ella por ese anuncio que ella creó para nosotros. Así que sin más, yo le voy a pedir al hermano Ricardo que tenga la oración. Le doy gracias a los que han estado con nosotros. No he visto que tengan, yo veo aquí, Ricardo, yo creo que no te vas a poder ir. Déjame chequear si hay alguna pregunta adicional. Oh, no, ok, está bien, ok. So, no tenemos preguntas hasta este momento. Si no hay preguntas para Ricardo, en Puerto Rico ya es casi las 11, ¿verdad, Ricardo? A las 10:40 más o menos. Voy a pedirle a Dios que te dé mucho sueño, descanso y que puedas reparar todas tus neuronas para el día de mañana adorarlo en espíritu y en verdad. Así que si nadie aquí en el Zoom tiene preguntas y todo ha quedado claro como el agua, entonces el hermano Ricardo nos va a despedir en oración. Oremos. Padre amado, gracias le damos por la oportunidad de poder abrir su palabra y ver cosas maravillosas. Gracias porque hace aproximadamente 20 años usted me enseñó estas verdades maravillosas que se encuentran en Levítico 23 y ver el cumplimiento de su amor en la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo, en su ministerio. Gracias porque ha venido a rescatarnos, vino a rescatar mi vida y la de cada uno de nosotros. Oh Padre, que podamos entender y asimilar todo lo que hemos estudiado en esta noche. Que podamos entender que todo usted lo hizo por amor
y que usted se deleita en que nosotros podamos entregar nuestra vida a usted para que usted nos rija, nos guíe, nos lleve al reino de los cielos. Oh Padre, ayúdanos a permanecer en la fe, crecer en la fe, ser santificados día a día y que nos dé la fortaleza para prevalecer hasta el tiempo del fin, prevalecer y vencer por la sangre de Cristo. Bendice a cada uno de los que han escuchado en esta noche, de los que van a escuchar también, a Wanda y su ministerio y a la iglesia a la cual ella pertenece, a su pastor y a la familia pastoral. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendiga, Ricardo. Buenas noches Amén. a todos. Lo voy a dejar con nuestro anuncio del final. Y también quiero hacer un anuncio público. Mañana la Iglesia Adventista de Elmore en 210 Lucky Town Road tiene una clínica de salud. Están invitados todos y los primeros 40, creo, 45 que lleguen tempranito, se les va a hacer una prueba de glucosa. No se lo pierdan. Mañana con la directora del Ministerio de Salud, nuestra hermana Belkis Vázquez. Dios te bendiga mucho. Nos vemos entonces. Dios les guarde, que podamos descansar en los brazos de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Feliz sábado a todos. Igual. Nos Amén. vemos mañana, esperamos verlo allá. Mañana nos vemos. Feliz sábado. He visto tu poder, oh Dios del cielo. Me postro al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. Yo soy, Señor, por mi pecado, indigno de ser parte en tu misión. Mas quitas tú mis culpas y limpias mi pecar. Tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, en respuesta a lo que hiciste, mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera, por amor a Dios y a otros.